Hola, ¿cómo están? Buenos días. En esta mañana de sábado, donde hace mucho calor, bastante calurosa, yo estoy sumamente enfermo, pero no podía dejar de pasar la oportunidad de comentar la que fue la franja televisiva que se inauguró el día de ayer, anteayer, una franja bastante interesante, una franja que muestra a los 8 candidatos por un tiempo cada uno de 2 minutos con 28 segundos y que de alguna u otra forma se supone que la franja actúa como una especie de calentador general del ambiente político, le agrega fuerza ante la proximidad de las elecciones presidenciales y funciona como un instrumento, una herramienta para que cada candidato muestre sus propuestas a la ciudadanía y la ciudadanía en términos a través de un solo soporte, con igual cantidad de minutos, sin que exista algún criterio distintivo en el Consejo Nacional de Televisión, vea de manera imparcializada toda la información electoral de cada uno de los equipos. También comenzó la franja parlamentaria, la de los pactos políticos propiamente tal, que esta fue hoy día en la mañana, y también de ello podemos sacar ciertas conclusiones. Nuevamente me disculpo por la voz que está bastante a mal traer. Ya, entonces la primera emisión fue la de la candidata Jara, con una puesta en escena encontrándose ella en el desierto, mirando el horizonte, diciendo que va a resguardar la frontera, aplicando drones e inteligencia artificial, básicamente expresándose políticamente en torno al tema de la seguridad pública desde una posición más bien fiscalizadora. Aquí no hay que hacer mayores innovaciones, no hay que modificar carabineros, no hay que modificar el ejército, no hay que hacer nada fuera de lo común salvo reforzar el punto de la tecnología. En algo que parece que a mí me pareció que ella, como si no fuera tampoco tanto la candidata al gobierno, se ha ido marcando este tono más de mayor distancia con la administración de Gabriel Boric. Ha habido un quiebre, una separación entre el personaje político candidata Janet Jara y el personaje político ministra Janet Jara, es decir, la ministra ya ha dejado de ser tan ministra, ya tiene que, se empieza a ver de manera más independiente como candidata, ha soltado determinados elementos del Partido Comunista, ha adquirido una faz más socialdemócrata, se ha vestido con tonos más claros, celestes y azules, y se le ve un poquito más suelta de cuerpo, como que puede decirle al presidente que el ministro de Energía, Pardo, no tiene que continuar en su cargo porque hay responsabilidades políticas que asumir. Por ejemplo, cosa impensada hace 3 meses atrás, porque obviamente Jara era una creación de este gobierno, pero ahora la creación ha adquirido vida propia. Esta vida propia se expresa en la franja, en la franja, y con un discurso bastante centroizquierda, muy, muy, muy técnico, nada de grandes relatos en torno a la seguridad, ningún tipo de autocrítica respecto a lo que había en el pasado. Ella y el desierto, mujer sola enfrentándose a las adversidades. También, bueno, la parte inicial es muy parecida a la que fue la campaña de Bachelet 2006, con el pueblo, digamos, contando nuestros grandes sueños. Está claro que la concertación, digamos, hizo cargo de la franja, no sé si que participan estos creadores digitales que ganaron un premio, no me acuerdo cómo se llaman, estos creadores digitales de la campaña de Janet Jara, dentro de la franja televisiva propiamente tal. Y así con Janet, en verdad, separada del gobierno completamente, muy presente también en la franja parlamentaria, ahí con los radicales, diciendo los radicales son de la calle, dentro de un palacio, pero no importa, no vamos a cuestionar esas decisiones performáticas por parte de los grupos políticos, pero sí hay una Janet, si bien comunista, pero socialdemócrata, más separada del gobierno y más unida a los partidos. Eso se percibe así dentro de la franja. El otro candidato que a mí no me gustó, porque creo que mejoró su performance, perdió un tono, digamos, agregó un elemento nuevo, fue Harold May Nichols,
que hizo bueno, lo obvio, la gente que conoce a Harold dice que es incorruptible, ese es como su gran sello, abajo la corrupción, como si viviéramos, no sé, en un país caribeño en donde la corrupción es el tema principal, pero no, la corrupción no es el tema principal, es el tercer, cuarto tema más preferido por los chilenos al momento de preguntarse qué es lo que tiene que solucionar el gobierno. Pero él instala el tema de la corrupción porque instala su figura de transparencia, pero acto seguido hace un sketch de la oficina del gobierno, la oficina del palacio, bastante burdo, con ahí con el guatón de la fruta, que no sé cómo se llama ese actor que aparece también en Morandé con compañía, o el muro, perdón, el muro, y de alguna u otra forma banaliza el trabajo de los empleados. Entonces a mí como si esto fuera aquí repartir billetes y toma, aquí tú tenís injustificadamente 50 millones de pesos, es que hay que repartir la glosa, hay que cumplir con la glosa, entonces toma, toma, toma. Era algo muy grosero para el tipo de candidato que venía haciendo Harold. O sea, cuando sale la polémica de los parásitos que dominó la semana pasada, yo no sé por qué la derecha le tiene tanta alergia a la misma derecha, pero bueno, todo Chile vamos llorando ahí. Es que parásitos, parásitos. Entonces, bueno, no se entendió mucho esa polémica que afortunadamente ya bajó. Tiene algunos retazos de que se cuestiona a los carabineros, salieron afiches de la campaña de Jara, donde sale un carabinero diciendo que Cast dice que él es un parásito. Unas lecturas que tienen como 200 kilómetros de distancia, muy alejadas de la realidad, en verdad. Bueno, y Harold, que estuvo toda la semana defendiendo a los funcionarios públicos, de repente los ridiculiza, los mete en una oficina, los, muy mal sketch, se burla de cómo se reparten los recursos por parte del Estado. Y ese es un trabajo que realizan, sí, por supuesto, los dirigentes políticos, obvio, que tienen su participación en la dirección de estos recursos, pero la maquinaria propiamente tal son los funcionarios públicos. Entonces, poco menos que los funcionarios públicos de esa oficina en particular avalando la estupidez, porque era muy estúpido lo que hacía el señor el botón de la fruta. Entonces, Harold retrocede, yo siento que retrocede un paso, pierde, digamos, se veía más confuso, no sé, el mensaje que venía armando no es el mensaje que apareció en la franja. Luego viene Marco, que esta ha sido la polémica de hoy. El señor Marco a veces tiene una necesidad, un egocentrismo de estar siempre en el centro, que la gente hable de él, porque obviamente así consigue votos en este quinto intento, y hace algo bastante audaz, que es prácticamente ocupar IA para toda su franja, tanto para sacarse fotos de él con gente detrás, digamos, aparecer en videos como siendo apoyado popularmente, y por otra parte hace una especie de relato en donde la derecha que no gobierna, ¿ah? Estamos hablando de la derecha política, la derecha que está sujeta a reglas democráticas, que la derecha de Kaiser, de Kass y de Matei, bombardean la moneda. Y Matei obviamente arriba de un avión, como su padre fue comandante de la FACH, abrazada por su padre, digamos, como piloto, bombardea la moneda. Kaiser en un tanque, como una especie de piloto de estos tanques que dispararon también a la moneda. Y obviamente Cast como el, el dictador, digamos, dictador Cast. Algo que yo cuando lo vi dije, de cual se fumó este candidato, pero que sí ocupa un recurso retórico presente, que es la tecla del antipinochetismo. Me vuelve a recordar lo que nos ha pasado en los últimos 53 años, 52 años, cuál es el momento de mayor energía en la historia del siglo XX chileno, que es precisamente en bombardear la moneda del 11 de septiembre de 1973, momento que no ha tenido ningún tipo de parangón en la historia latinoamericana, porque al mismo tiempo un momento que forja un héroe, que en este caso es Salvador Allende, un héroe en términos trágicos, digamos, no un héroe para mí, sino como si esto fuera una gran tragedia griega, él sería indubitablemente el héroe, con su legendaria frase, tengo fe en Chile y su destino.
que ya es parte de la memoria histórica nacional y de la memoria de la izquierda latinoamericana. Y aprieta esa tecla esperando ciertas reacciones, pero en verdad no lo pescaron. O sea, Kass dijo, yo estoy preocupado del gobierno de emergencia, Matei dijo, allá ellos, y Kaiser dijo, me gustan los tanques. O sea, nada que pudiese revolver, digamos, el escenario. Yo creo que muy condicionado a lo que es el relato de las redes sociales. En medio sube mucho contenido de red social, arriba del auto, afuera de la cocina, generalmente siempre en los mismos lugares, siempre vestido con su traje, digamos, no es alguien que aparezca cocinando, no es alguien que aparezca haciendo cosas, es simplemente un político que habla cuando se prende una cámara y habla cosas que en el marco general no están, no se ven muy conexas. Y obviamente apretar la tecla del antipinochetismo es una expresión de eso, porque no tiene nada que ver con el presidente moderador, del cual él habló en el debate. O sea, en el debate él dijo, no, yo soy presidente de la moderación, yo voy a estar al centro porque Chile tiene que hablar, el presidente mediador, y de repente sale en la franja tratando a los tres candidatos de derecha, que en suma son más del 50% de la masa de electores a nivel nacional, según la encuesta, cosa que tenemos que ver si ocurre en primera vuelta, tratándolos de dictadores, o sea, de miembros que bombardean la moneda. O sea, ¿a dónde quedó el presidente mediador? Me perdí en ese esquema. Así que no, mala nota para acá, perdón, para mí, o no sé quién lo... Quizás debe hablar mucho tiempo solo. ¿Ah? No sé quién le debe decir, sí, tiene razón, esto tiene que ser de esta forma. Jefe, está muy bien su planteamiento. No sé. Bueno, de la soledad de los hombres poderosos se habla mucho. Churchill tenía depresión, eh, tomaba mucho whisky, generalmente estaba beodo durante toda su dirigencia y durante la Segunda Guerra Mundial. Y él hablaba solo, porque pensaba que lo seguían unos perros negros que aparecían en los búnkers del Parlamento, de la casa del primer ministro, de Downing Street 10. Pero Churchill, digamos, no sé si me alcanza siquiera en su mente esa dimensión. Bueno, y en el Mercurio hoy día se debatía mucho, o sea, hoy día se debatía. Me llama la atención la poca cantidad de analistas mujeres. ¿Ah? Yo creo que ahí hay un... Aparecía Tironi, aparecía Colodro, más Colodro, y Cordero, Gonzalo Cordero, que era, no sé si antiguo militante de la UDI o no, pero parte de los orejeros de la UDI. En mesa central aparece Enrique Mujica, Valdivieso, pero no hay una analista femenina y que no sea obviamente proveniente del Frente Amplio. Hay una señorita que se llama Jara, Jimena Jara, que también aparece en Mesa Central, pero no aparece mucho. Y está Angélica Bulnes también en Mesa Central, pero no es que hable tanto. Mónica Rincón no es comentarista política. O sea, ella es presentadora de televisión, pero no hay una mujer que saque análisis político y que como Axel Callisco, Rómulo Ulloa se pongan a conversar, ¿cachai? Siempre hablando de fútbol los dos, siempre diciendo, no, mira, es que la pelota en la cancha. Y yo creo que es un diálogo que ya tiene que pasar un poquito, en verdad, porque mucho. Mayor no tiene una contraparte femenina. En turno del Mayor con Nicolás Copano hay una mina también que no me acuerdo cómo se llama, que ella es bastante asertiva a veces cuando contrapregunta, pero no hay alguien que dirija una encuestadora y muestre sus propios datos y haga su propio análisis. No hay una mujer, digamos. Entonces me llama la atención esa ausencia. Lamento que los canales tampoco intenten compensarla. O sea, los canales son expresión, son medios y la inexistencia de una voz femenina que analice el contexto electoral con su óptica propia, me parece que hacen falta. Que hace falta porque se masculiniza demasiado la lucha electoral, se ocupan términos muy masculinos. Y esas cosas, no sé, lo encuentro un poquito regresivo. Ya, luego viene, no me acuerdo qué más iba a agregar de Meo, pero bueno, en verdad no sé cuántos votos irá a sacar, ojalá
Ojalá no sé cuánto va a sacar, pero ojalá entienda, decían ahí en el Mercurio, que es la última. ¿Ah? Que es interesante porque el año 2017 él saca el 5,71% de los votos a nivel nacional, en un contexto de voto voluntario, y el año 2021 sube su votación al 7,6%. Y queda ahí como que sale de la irrelevancia, porque Tironi decía que el 5% en verdad, puras candidaturas testimoniales, y uno sale del 5%, se instala en el 7%, veo, pero no ocupó ese 7% durante los 4 años del gobierno de Gabriel Boric. Y por tanto, como que ahora depende mucho de la cifra, ya no depende del sujeto político meo, depende mucho de la cifra final de su votación en primera vuelta para saber si sobrevive como un elemento político en el ecosistema político nacional. Y qué tipo de incidencia tiene, porque si va a tener un partido, o sea, no tiene partido detrás, pues, pero si va a tener algo cercano en el Congreso, como que está en el aire del espacio, yo creo que hasta él mismo lo nota, pasando de ser un presidente mediador en 2 semanas a ser un presidente que acusa al resto de fascistas, ¿eh? De fascistas, no de golpeadores, de sublevadores, ¿eh? Del régimen democrático. Entonces, muy raro, muy confuso, no lo entiendo. Ahora, después está la franja de Parisi, muy buena. Yo la encontré buena. O sea, sí, se ve, habla con muy borrasposa, como estoy hablando yo ahora porque estoy enfermo, pero él adrede como que se puso cana, digamos, como que se ve más viejo. No sé a qué público estará apuntando con esa, digamos, performance. Pero elige un lugar muy reconocido en Chile, que está en la mente del chileno, que es el puente Ramacalac, ahí que junta el Parque Balmaceda con la vereda sur de Avenida Santa María, muy próximo a Plaza Italia, sobre el Mapocho. Y dice como, bueno, la alegría nunca llegó, ahora sí que sí. ¿Ah? Vivimos puro engaño, gana la gente, palo para Elwin, crecer con la igualdad, palo para Lago, y nunca pasó nada. No ataca a Michelle Bachelet, ¿ah? No dice nada de Bachelet en esa franja, a pesar que fuimos gobernados 8 años por Bachelet. Pero bueno, no la ataca inteligentemente porque no ataca a mujeres. Y aparecen muchas mujeres también en su franca, dándole como respaldo. Él aparece caminando. Se ve muy rodeado de gente y se le aprecia más popular. ¿Ah? Más popular de lo que se le ha visto en los debates. Por los debates generalmente como que llega sin un cúmulo no se ve multitud a su alrededor, salvo por supuesto Pamela Giles. Muy asertiva Pamela Giles. Después sale el abuelo. Y después empiezan a salir como políticos que uno ya conoce hace tiempo, como Nati, Valenzuela, y había otra señorita más. Ahí respaldando la opción de Parisi. Entonces, en verdad, Parisi podemos pensar que en los debates no prende, pero en verdad Parisi en la calle prende. Clase media, clase media, clase media, Parisi preside. Tiene una frase muy buena. Dice, el chileno vive a medias, paga a medias y come a medias. Me parece muy representativo de lo que está pasando, digamos, que la sensación general es que la nación no ha crecido y estamos todos viviendo con el crédito. Así que toda media. En ese sentido, buena franja de Parisi. Aparece Javier Olivares también, el Dr. File. Yo no sé dónde va a salir candidato. Y habla de medidas. Es el primer candidato, luego de estos 4 ya que han pasado, que habla de medidas y dice, vamos a quitar el IVA a los medicamentos. Nada de madrones, de seguridad, no, vamos a quitar el IVA a los medicamentos, punto. Y tira ese dardo, y después de 10 minutos de franja, obviamente, qué rico que aparezca alguien que diga qué es lo que va a hacer. ¿Ah? Y no estas generalidades, Meo pura generalidad también, por supuesto. Harold también, pura burla grosera. Pero Parisi, ¡paf!, lanza este dardo del no iba a los medicamentos, que me parece o sea, a mí no me parece una buena medida, creo que
que en una sociedad que está tan inclinada al autoconsumo y a la automedicación, bajarle el IVA a los medicamentos va a terminar con una resistencia a las bacterias gigantescas, digamos. Y toda la gente automedicándose. Y es que se supone que lo que tenemos que hacer es que la gente cumpla el rito regular de asistir al facultativo, asistir al médico. Y no estar ahí, digamos, me tomo una desloratadina, me tomo un esto, aunque hablar de medicamentos es muy chileno. Cuando trabajé en la municipalidad, hablar de medicamentos era pero un goce en el alma porque no, que yo tomo esta pastilla, que tomo este genérico, que a mi nieto le doy desloratadina, al otro le doy tiris, y era muy divertido. Y es un tema que comunica muchas cosas, porque uno hablando de es como el clima. Me acuerdo haber visto una nota de un influencer británico que le llamaba mucho la atención porque chileno siempre como que cuando no hay tema habla del clima, como no, y obviamente tenemos 5.000 kilómetros, por supuesto que cada persona percibe el clima de manera distinta. Santiago incluso geográficamente tiene climas diferentes, unos más encajonados, otros más abiertos, unos con vaguada costera, otros no. Entonces esas conversaciones son muy, muy gratas. Y yo creo que con los medicamentos pasa más o menos lo mismo. Entonces es muy buen punto el de Parisi, instalar un tema, bajarlo yo al medicamento, obviamente con eso se puede defender 2 semanas, una semana, o en el debate al menos mostrarlo en el debate de Canal 13, que va a ser este domingo 26, el próximo, mostrarlo como algo racional. Así que bien ahí Parisi. A mí no me cae bien Parisi, porque no votaría por él, encuentro que ya lo hemos pelado anteriormente, pero en su franja fue asertivo. De hecho, fue la que más me gustó y cuando cruzaba el logo. Igual, alta capacidad de él de mantener el logo partido de la gente consigo, digamos, ¿no? Que no se lo llevó Fidel Oyarzo, que ahora aparece en la franja de, del Partido Radical, y Gaspar Rivas, que ahora está con la DC, digamos. Y uno dice, ¿pero cómo? No, él mantuvo la marca partida de la gente y mantuvo cierto equipo, los Bad Boys principalmente, ahí. Bien por París. Ya, el otro es Artés. Artés bueno, Artés es Artés. No, no, a mí me gusta escucharlo, creo que es un tipo que tiene su planteamiento súper claro, como todos aquellos que hablan como Artés. Y dice, él es la verdadera izquierda. Así, él es la izquierda, no es Jara. No sé si le irá a funcionar para salir del 1%. No sé tampoco si alcanza el 4%, el 3%. Pero ya tuvo el 0,71. Así que y ya su piso es bajo. Después subió un poquito más cerca del 2. Y se alcanza el 3 espectacular. Porque hay izquierda en Chile. Eh, Ahora, donde no hay izquierda en los medios de comunicación, donde todo está centrado en Chile Vamos, es muy derechizado el aparato mediático chileno, derechizado en el sentido no que digan cosas de derecha, sino que la composición social de las personas que forman parte, los invitados que traen, digamos, son de la UDD, son de la U Central, no hay nadie ahí que venga de la ARSI, de la Academia Humanismo Cristiano, que diga, no, sí, mire, el planteamiento de izquierda dice esto. Como que yo siento que la izquierda, el país respecto a la izquierda se ha gringalizado mucho, como que ya no es extremadamente minoritaria. Eh, Quizás así era también en los tiempos de la concertación, pero no era así en los tiempos de la dictadura, porque en la dictadura la izquierda cumplía un papel, que era combatir al tirano. Y bueno, hacer el atentado y movilizaciones y toda una historia interna, todo un ecosistema interno dentro de la izquierda chilena que combate a Pinochet, que después obviamente un edificio que se desarma, que la concertación se interesa mucho en desarmarlo, algún maletazo pega durante el estallido social, digamos, se vuelve a rearmar este tejido social del cual siempre hablan, pero ahora con Arte obviamente no, uno no ve masa en la calle, digamos. Entonces yo creo que el chileno como que se compró la gringa, digamos, porque antes de Allende la izquierda era un elemento presente en las calles, desde el tema de la cuestión social hasta 1970, 50 años la izquierda era un agente político bastante preponderante, radicaba esencialmente el Partido Comunista y el Partido Socialista. Pero que después eso se fue perdiendo y ahora ya, claro, está radicada el PSAP en Artes. Ya, pero eso, una retórica del estallido. Vamos a hablar en algún momento del estallido. A mí me molesta que la gente ahora.
se olvide del estallido. Se cumple 6 años desde aquel increíble momento. Y no porque haya sido un momento eh, digamos, extremadamente bueno, sino porque se junta una cantidad de energía y cambia la historia de la nación de una manera impresionante. O sea, hace 2 meses atrás del estallido no, la posibilidad de modificar la constitución era impensado. Y también, bueno, con sus luces y sus sombras, un proceso que absorbe, o sea, 16.000 detenidos hubo, según la fiscalía. O sea, cualquier persona, si uno invita a un chino acá y le dice, oye, ¿sabes qué? En 2 meses hubo 16.000 detenidos. Esto es una ola delictual. Y no fue una ola delictual. Y tampoco fue un estallido delictual. Tampoco fue la expresión de, digamos, de vándalos no, era la lucha del pueblo contra sí mismo y contra como la forma de buscar la solución a un problema sistemático que era la desigualdad, que sigue siendo la desigualdad. Y yo soy de aquellos que dicen que la energía del estallido simplemente se ha repartido en distintas áreas de la vida nacional, pero no se ha perdido en nada. O sea, a tal punto que después llega con más energía otro proceso que se llamó el proceso del rechazo, esta pésimamente mal llevada convención constituyente, y así hubo otro plebiscito en donde ganó él en contra, y el sistema absorbió 16.000 detenciones, 16.000 procesos judiciales, 464 personas víctimas de trauma ocular, que horrible, atroz. Eh, una pena, muchas de ellas se han suicidado por no existir respaldo de este gobierno, y porque en Chile no ha habido una reflexión en torno al estallido. Había una columna hoy día de Covarrubias, que es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, hablaba, pero es que esto estuvo maquinado, que puros delincuentes. Entonces no fue así. No fue así. Yo tengo la fortuna, muy orgullosamente, de decir que ese día estaba en Plaza Italia. A las 5:30 de la tarde, leyendo la segunda, tengo guardado el diario aún, sentado mirando ahí en la rotonda con pasto, como la gente caminaba de Providencia hacia el poniente. Era un atardecer un poco nuboso, muy parecido al de ahora. eh, con una estupefacción de qué está pasando. Y el momento, y ya yo me quedé ahí, alguien se sentó a mi lado, Ignacio me acuerdo que se llama, que era un obrero, constructor, que venía caminando desde el hogar de Chea, caminó 13 kilómetros, súper cansado, compartimos una bebida, yo andaba con bebida, con agua, no me acuerdo. Ya sentía durante el día que algo iba a pasar, obviamente me instalé ahí a saber qué iba a pasar, a entender que se estaba desatornillando en el sistema. Que hasta el día de hoy sigue muy desatornillado, no hay orden, obviamente. Pero era la iniciación de un estallido madurada, lenta, reflexionada. El estallido trajo muchas propuestas al debate político chileno. El estallido trajo una visibilidad de horizontes posibles enorme. Contribuyó a la formación cívica de millones de personas, y puedo decir responsablemente que Chile es un país en el cual las libertades y los derechos se protegen a rajatabla, en donde la concepción del individuo político chileno es extremadamente desarrollada. Los gays se pueden casar, el aborto está racionalizado. Sí, discutamos la eutanasia. Bueno, discutamos la eutanasia, pero discutámosla. Él piensa así, yo pienso así, tú piensas así, hablemos. Pero lo que uno puede hacer un chileno, o sea, el Estado ya no es incapaz de restringir las libertades públicas de la nación. O sea, el día que Cast se le ocurra hacer un estado de sitio y le diga a la gente, no, sabes que no puedes hacer esto. Eso ya no se puede hacer, sino mediante la instrumentalización del miedo, pero ya no se puede hacer. O sea, todos entendemos que es un arrebato a la dignidad propia. En fin, me distraje con el tema, perdón. Ya, y luego viene Kaiser,
Eh, Siempre, bueno, y ojalá se vea de manera más institucional qué fue el estallido, cómo llegamos ahí, cómo se solucionó con él. Ya esta Ortúzar, Covarrubia, todos estos lectores del Mercurio me tienen aburrido porque forman una retórica que tiene sentido para la élite, pero no tiene sentido para el pueblo. Más de sensaciones, no de el orden que se quebró. El mismo presidente dijo, estamos en guerra contra un enemigo implacable y poderoso, que no respeta a nadie y a nadie. Yo estaba estupefacto escuchando esa parte. Después, felizmente, el Iturriaga dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Muy bien, general Iturriaga. Lamento que no tenga dinero para pagar a los soldados. Ya, Kaiser, a mí no me gustó, a las redes sociales le gustó mucho la franja de Kaiser. Decían que no, que el líder, con su corpulencia, caminando alrededor de la moneda, algo bastante personalísimo. Después aparece su esposa, él habla de su hija, muy, muy ciudadano, eso es lo agradable de la franja. Eh, Después contó que había tenido como una especie de infarto a los 34 años y ahí cambió su forma de ver el mundo porque él pensó que a partir de ese momento él tiene que dar la vida por los demás. Defender la libertad de Chile. Y bueno, bastante lúdico ese aspecto. Dice una frase que es derechos que son, hay que respetar, defender, derechos que son anteriores al Estado. Ríos de tinta han corrido por esa frase, eh, que quizás expresa la parte más radicalizada de la derecha chilena, que piensa que vivimos en una tierra de forajidos, ¿ah? En donde ellos tienen derechos anteriores al Estado. Anuncio que el Estado existe hace 200 años, en particular el Estado chileno, a partir del 18 de febrero de 1818, 12 de febrero, perdón, de 1818, en Talca que se firmó la independencia después de la primera Junta Nacional del Gobierno y el periodo de la recogida. A partir de ese momento existe el Estado, entonces ya no hay derechos antes del Estado. Ya la gente no puede hacer lo que quiera. Ahora, que el Estado reconozca, lo ampare, aquellas cosas que la gente viene haciendo desde hace 5.000 años, por supuesto. Pero ahí mete la cuña en una discusión muy teórica que es interesante porque debe haber una respuesta desde el centro en algún momento, debe haber una respuesta desde la izquierda a ese cuestionamiento, los derechos anteriores al Estado, digamos, qué vamos a conversar con Kaiser cuando habla de esas cosas. Entonces eso también habla de que hay alguien pensando ahí, digamos, en esa caja llamada Partido Nacional Libertario. Sale Portales, me encanta que salga Portales. Creo firmemente en Portales, soy un portaliano. Bueno, de hecho, todos los chilenos somos portalianos, solo que tenemos distancias diferentes con Portales, algunos muy de cerca, otros muy de lejos. A mí me gusta ir a ver la estatua y pensar cómo era su vida, digamos. Murió muy trágicamente, pero el tipo fue un genio. Y bueno, y obviamente esta expresión del orden portaliano que crean los herederos de Portales, digamos, no, Portales no tiene una doctrina, ¿ah? No dice, oye, las cosas, no es como Jaime Guzmán, digamos, no dibuja el futuro. Portales dice cómo hay que actuar, crea un manual de conducta de la política chilena, pero no un manual de contenido de la política chilena, salvo un punto que al presidente se le respeta, somos un país presidencialista, cosa que nos defiende de los federalismos que azotaban a América Latina a ese entonces, y envuelta en guerras civiles, perdidísima en su identidad. Y bueno, él habla de Portales, habla de la herencia del Bravo, caminando, caminando, caminando alrededor de la moneda. Así que muy atingente como esta figura del hombre que seduce al poder, que se ve seducido por él, que se muestra como que anda por ahí rondando. Porque así se sienten muchos chilenos respecto a Kaiser. Él es alguien que está rondando el sistema político. Ahora es candidato plenamente, pero sus cuestionamientos, la forma en que se originó, es bastante llamativa, digamos, y agrupa a mucha gente que descree. Porque descree en el Estado, porque el que cree en los derechos anteriores del Estado. Entonces, buenas frases elegidas, pero estéticamente el día no era soleado, como que no hay esperanza, como que
muy personalista. O sea, too much. No hay un equipo. El otro es Cass, no, Matei. Matei tiene un problema con sus creativos porque yo encontré fea la franja de Matei. Las ilustraciones eran muy raras, como estos dibujitos que se superponían. Lo mejor de Matei es cuando ella habla. Cuando ella habla a la cámara y ella habla con este tono como medio cuisco y dice fundamental. Ya, importantísimo. Ya, esa Matei no sale, sale 10 segundos. Pero esa es la Matei que genera, porque uno dice, bueno, si alguien es de derecha se va a ir con una figura de autoridad. Digamos. Y si ve a la Matei blanda, que tiene pajaritos en sus orejas que salen de la ilustración, no sé si es tan llamativo, digamos, como instrumento de poder. Amigo, le vamos a elegir presidenta, entonces para que usted tenga poder. Entonces, y lo muestre y diga cómo lo va a hacer. Y después sale como en un espacio en la radio, con unos audífonos, como si fuera a cantar We Are the World, con todo su equipo de la UDI Chile Vamos. Entonces, muy desentonada, muy desenfocada para lo que venía construyéndose desde el debate, digamos, que se vio esta mate reluciente, Lady Di, blanca, con una efigie en su rostro. No, aquí se cambió el tono, se le quiso ver más ciudadana, como que no hay una línea de creativos de Matei. No sé si ya se puede arreglar. Matei, yo creo que va a terminar quinta. Kass, Jara, Kaiser, París y Matei. Ese es mi. Ayer estaba pensando que. eh, reflexionando con un amigo estas cosas. Creo que probablemente ese sea el resultado electoral. Ahora, digamos, tengo esa impresión. Hay mucha gente que no le gusta Kass porque Kass. Pero en regiones Kass arrasa. O sea, la fuerza de republicanos electoral no está construida en Santiago. Está como en un bar en Ñuñoa. No está construida en Ñuñoa. No hay orgánica republicana en estas comunas. Bueno, no hay orgánica republicana que albergue 8 millones de personas, pero sí hay orgánica republicana que alberga 12, que están fuera de las fronteras de la capital. Y yo creo que, no sé, quizás los encuestadores no lo ven mucho, pero yo siento que Kass va a ganar el premio. Algo me dice que Jara no. Sí, en Santiago, obvio, puede que salga primero en Santiago y Kass segundo en Santiago y en regiones salga Kass primero y Jara segundo, que fue parte de lo que ocurrió en la prueba, digamos, que en la prueba la distancia del 62 al 38 que si uno sacaba, digamos, porcentajes de lectores de regiones, veía un resultado diferente. Mucho más equilibrado en el caso de tomar en consideración solo la votación de Santiago. Entonces yo creo que puede ser que Cara gane la región metropolitana, se lleve el pozo, Kass salga segundo, incluso Kaiser salga, eh, o Matei salga segunda, Kass tercero, pero en el resto del país, Kass, o sea, no sé si tengo dudas, no sé si es muy de Team K, pero yo creo que va a ganar K. De primera vuelta y obviamente también en segunda. No hago ninguna encuesta, le pregunto a mi amigo, veo las noticias como que me informo obviamente de la composición electoral de la nación, de cómo gesta sus elecciones, y esto ha sido un interés de años, digamos. Por eso creo que va a ganar Castro, por la experiencia acumulada. Ya, y bueno, y Matei no pega en el tono de su franja, no le añade nada más la franja. Chile unido, Chile un solo corazón, Chile un solo equipo. Se desgasta esa frase. Luego viene la franja de Cast, la última. Se supone que yo voy a hablar 10 minutos de esto, pero bueno. Y, perdón, viene la franja de Cast. Y Cast, bueno, tiene esta idea del gobierno de emergencia. Se ve que hay que parte con un relato de emergencia de este hombre trabajador que fue lanzado por inmigrantes ilegales desde un paso sobre nivel en Antofagasta. Sale la mamá, digamos, hablando, o sea, una cosa terrible. Sale la mamá diciendo que su vida cambió. eh, yo casi me pongo a llorar, obviamente. Muy emotivo. Y sale la mamá diciendo, este es el Chile real. Como, oiga,
usted haga todo lo que quiera, ustedes políticos piensen todo lo que quieran, pero el Chile real es que a mi hijo lo lanzaron de un paso bajo nivel 2 semanas después que le dijeron que iba a ser papá. Y bueno, acá se la abraza, la menciona en su discurso y dice, este es el Chile real. Y eso es algo que yo creo que es una tecla bastante efectiva, porque el gobierno está levantando un relato alternativo. O sea, el relato de la normalización como parámetro de las futuras candidaturas de Gabriel Boric, el relato de que en verdad este país se normalizó, se volvió a su estado normal. Yo creo que Chile no va a volver a su estado normal en mucho tiempo más. Eh, ese relato no cala, no cala. Porque sí cala el Chile real. Como que a eso le encontré mucho más sentido. Hay un Chile real de cuando hablan las autoridades, de cuando hablan los políticos, que está descontrolándose. Eh, y sí, puede que a nosotros como chilenos no nos guste mucho que nos digan malas noticias, pero el país está descontrolándose. Hoy día escuchaba, subió 50% los turbazos como método delictual en el último trimestre. Bueno, y otra cosa el presupuesto, o sea, el presupuesto, y después llegó el tema de este cobro mal hecho, mal cálculo realizado, el error metodológico del Ministerio de Energía. Pero es que ¿cómo? Es que ¿cómo tú vas a decir? ¿Cómo tú vas a decir que el país está normalizado cuando las cifras con las cuales manejas el elemento que nos diferencia de la barbarie, que es la luz eléctrica, eh, está mal calculado? Está mal cobrado y por estar mal calculado está mal parametrizado y por estar parametrizado está mal cobrado y por estar mal cobrado hay una serie de consecuencias que han modificado la vida y las decisiones económicas de millones de personas durante un año completo. O sea, ¿cómo eso no va a ser? ¿Cómo eso ocurre en un país normal? Eso no ocurre en un país normal. Entonces yo creo que la franja de Cast lanza un dardo que la contingencia le ayuda a que se vea más certero, porque el país real es el país donde la Comisión Nacional de Energía no sabe cuánto hay que cobrar. Ese es el país real. Y una semana ahí, el ministro como no quiere asumir responsabilidades porque en verdad el error no es mío, es del 2017. Independiente, es una falla o de gobierno o de Estado. Y ambas son gravísimas. Hasta el Banco Central se va a tener que juntar y decir, chucha, que no, la tasa de interés la hemos establecido en base a datos que no existen. Porque que son datos que no tienen correlación con la realidad. Me parece insólito. Y en eso el discurso de Kass es apropiado. Es apropiado y es vigente, tiene futuro. O sea, uno puede llegar a la época de la elección y decir, bueno, está el Chile real y está el Chile del que nos hablan en las noticias, que hablan los políticos, que hablan esta gente. Entonces, la gente de republicanos va a llegar como, "Ay, en verdad el Chile real, en el momento de votar en la urna, se va a expresar". Lo otro que hace Kass, y esto es algo de lo cual careció Matei también un poco, fue mostrar gente. Y mostró a Carter, y mostró a Vial, candidato a senador en la séptima región. Entonces no se ve solo. Y obviamente el puntazo final, que es un hombre bailando el jiggle, José Antonio Cast, vota 5, vota Cast, que obviamente es un jiggle que pega, que es alegre. Ahora en la franja de ayer, eh, en la franja de hoy, perdón, parlamentaria, cambiaron el jingle por una canción del Partido Republicano. Horrible la canción, un rapero raro, muy oscura, con tonos muy graves, como que no entendía, en verdad. No me pareció alegre, ¿ah? Como invitar a este cambio de gobierno. Y la UDI también sacó una canción en la franja parlamentaria. Horrible, ya vergonzosa, muy como de canción cristiana y todos en paz. No sé qué están pensando estos creativos. No sé qué tan relevante es la música. O sea, a mí me parece que más que la música, las figuras que se muestran en la campaña son las interesantes, las interpelaciones. Cuando sale París y dice, oye, vamos a quitar el IVA a los medicamentos. Eso es lo que tiene que hacer una campaña. Instalar un tema, paz. Meo hizo su intento, obviamente mal, porque no fue muy brillante la IA,
pero instala un tema. Pero hay gente cantando y moviendo las manitos y vamos a vivir en paz. O sea, en la campaña de la Franja de René diciendo, nosotros estamos contra la corrupción. ¿Dónde, por favor, dónde se nota esa lucha contra la corrupción? No está, no aparece. Y así todos los políticos. No, nosotros castigamos la corrupción. Manucheri, Sicardini. Entonces, lo encuentro insólito. Ahí, ese es el Chile de fantasía. Y no es el Chile real. Ya, y con eso vamos a terminar este video porque ya estoy que me muero el resfrío. Y tengan muy lindo día. Hasta luego.